Me llamo Mateo Herrera, tengo 76 años, fui telegrafista y ahora vivo retirado en Guanajuato, en el corazón de México. Cada curva del río Lerma guarda un recuerdo, pero el que voy a contar hoy es una espina que nunca se salió del alma. Una herida vieja que duele cuando sopla el viento del pasado. Tal vez contarlo sea mi manera de hacer las paces con los fantasmas. O quizá sirva a alguien que sin saberlo está viviendo lo mismo. La vida de un telegrafista nunca fue tranquila. Durante décadas recorrí los pueblos del centro del país, reparando líneas y cargando con mensajes que unían a familias o las despedazaban. Mientras yo interpretaba señales en casa, quedaban Laura, mi esposa, y Tomás, nuestro hijo, un niño tan frágil que parecía hecho de aire. Tomás siempre fue callado. De esos niños que piden permiso hasta para existir. Yo pensaba que era timidez nada más. Laura decía que había heredado el silencio de mi padre, pero con el tiempo noté algo distinto, algo que no supe nombrar. Cuando regresaba de viaje, Tomás corría a abrazarme y enseguida se escondía en un rincón como si temiera molestar. Es una etapa, repetía Laura cada vez que yo mencionaba su comportamiento. Las notas de la escuela comenzaron a bajar. La maestra escribía que estaba distraído, que ya no levantaba la mano, que se perdía entre los otros niños como una sombra. Confieso que con tantas noches sin dormir frente a los aparatos del telégrafo, terminé creyendo que era solo eso una fase. Algo pasajero. Laura, por su parte, se había vuelto devota. Cada noche a las 9 en punto, llevaba a Tomás a su habitación para rezar. «Le estoy enseñando valores», decía orgullosa. La puerta siempre quedaba cerrada. Decía que era un momento íntimo entre madre e hijo, algo sagrado. Yo, hombre criado entre nopales y tortillas de comal, lo respetaba. Me parecía tierno. Pero algo me inquietaba. Después de esas oraciones, Tomás salía más apagado, como si cada rezo le robara un poco de luz. Una tarde le conté a Laura que debía viajar a Ciudad de México al día siguiente para reparar una línea. Tomás me miró con un pavor que me heló la sangre. Buscó la mirada de su madre como si buscara permiso para respirar. «¿De verdad tienes que irte, papá?», me preguntó con voz quebrada. «Es su trabajo, Tomás». «No digas tonterías», respondió Laura antes de que yo pudiera hablar. Esa noche, mi hijo me abrazó más fuerte que nunca antes de dormir. Susurró algo que debió haberme hecho abrir los ojos, pero yo, ciego de costumbre, no lo entendí. «Cuando tú no estás, mamá cambia». Guardé silencio. Pensé que era imaginación. ¡Qué error más grande! El tiempo en la carretera me robó más de lo que creí. Los días eran una hilera de postes y polvo. Nunca imaginé que bajo las tejas rojas de aquella casa junto al río estaba perdiendo algo que ningún padre debería perder jamás. Mi infancia había sido distinta. Nací en Chihuahua, donde el cielo es más azul y el viento corta como navaja. Hijo de pescador, crecí aprendiendo a leer los ríos y los silencios. Mi padre, hombre de pocas palabras, me enseñaba con el ejemplo. Regresaba de pescar con robalos carpas, a veces un bagre tan grande que apenas cabía en la lancha. Nuestra casa tenía piso de tierra y techo que cantaba cuando llovía. Mamá hacía el mejor caldo de pescado y asaba camotes en las brasas
mientras contaba historias del norte. En las noches de luna llena salíamos al patio a escuchar el croar de los sapos y el rumor de los árboles. Era una música que aún hoy escucho cuando cierro los ojos. En la escuela yo era tímido, pero no por miedo. Me fascinaban las letras, los números, las señales invisibles del mundo. La maestra Teresa, que en paz descanse, notó mi interés y me enseñó código Morse. Mateo tiene el don de la comunicación, decía a mi madre, mientras tejía palma para hacer sombreros. Aprendí los puntos y rayas con devoción. Practicaba golpeando la mesa con la linterna en la noche o silbando las señales mientras pescaba con mi padre. Era como hablar con el mundo sin usar la voz. Cuando llegó la oportunidad de trabajar en el telégrafo de Ciudad de México, mamá lloró en silencio, pero me animó a ir. Mi padre me regaló una navaja multiusos y solo dijo: «Ve, hijo, el mundo es demasiado grande para quedarse en un solo sitio». Fue la frase más larga que le escuché decir. A los 18 dejé Chihuahua con una maleta de cartón, 2 mudas de ropa, la navaja de mi padre y la bendición de mi madre. El tren cruzaba el desierto, y yo con la frente pegada al cristal veía el norte quedarse atrás, pero ardiendo aún dentro de mí. En la estación central, el jefe don Elías Vargas, un hombre de ceño duro pero justo, notó que tenía talento para las señales. En poco tiempo me pidió entrenar a los nuevos. Los dedos que antes pescaban ahora bailaban sobre el aparato, transmitiendo mensajes que unían destinos, cerraban tratos o anunciaban despedidas. Fue entonces cuando conocí a Laura. Trabajaba en la cantina de la estación. Siempre me servía un café más fuerte cuando me tocaba el turno de madrugada. Y así empezó todo. Era una mujer hermosa, de sonrisa fácil y mirada que desarmaba a cualquiera. Laura tenía algo que no se podía explicar, esa mezcla de dulzura y fuerza que hace que uno se quede escuchando sin darse cuenta del tiempo. Charlábamos de todo, del cielo estrellado de Chihuahua, de las crecidas del río Lerma, de los libros que tanto la apasionaban. A diferencia de mí, ella había estudiado bastante. Hablaba con elegancia, recitaba poemas, soñaba con enseñar algún día. Me cautivó esa inteligencia suya, ese modo firme de mirar el mundo. Cuando sonreía, parecía que la noche se abría paso al amanecer. Después de meses de coincidencias y miradas, me atreví a invitarla a pasear por la plaza después del trabajo. Aceptó con una sonrisa que todavía hoy recuerdo. Llevaba un vestido azul claro, una flor blanca en el cabello y el perfume suave del jazmín recién cortado. Caminamos despacio por la plaza, probamos dulce de tamarindo y compartimos un refresco en un banco bajo un aguacatero viejo que temblaba con el viento. La luna redonda y brillante se alzaba sobre el río, reflejándose como un espejo inquieto. Fue bajo esa luz plateada que tomé su mano por primera vez. Mi corazón latía más rápido que el telégrafo en plena tormenta, cuando los mensajes se amontonaban sin descanso. Poco imaginaba yo que esas mismas manos tan suaves esa noche algún día serían causa de tanto dolor para mi hijo. ¿Cómo pensar que aquella voz que recitaba versos de Octavio Paz con ternura, un día lanzaría palabras tan crueles? La vida guarda ironías que sólo se comprenden cuando ya es tarde.
Pero entonces todo era ilusión. Los paseos por la plaza se convirtieron en paseos en lancha por el lago en domingos de mercado y en bailes bajo las luces de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Laura amaba bailar. Giraba entre los jarabes tapatíos como si el mundo fuera suyo. Me jalaba de la mano riendo mientras yo intentaba seguirle el ritmo con mi torpeza de siempre. Cuando decidí pedir su mano, lo hice a la manera tradicional. Fui a hablar con su padre, don Ramiro, un comerciante respetado en el barrio. Me temblaban las manos, pero hablé con el corazón. Quiero casarme con su hija, señor. Trabajo en correos y telégrafos y la amo más que a mi propia vida. Don Ramiro me observó en silencio, encendió su pipa y soltó una bocanada de humo que tardó una eternidad en disiparse. Muchacho del norte. Se nota que eres trabajador. Mi hija merece lo mejor, dijo. Y tras una pausa que me hizo contener la respiración, añadió: si ella lo desea, tiene mi bendición. La boda fue sencilla en la pequeña iglesia de San Antonio. Laura, radiante en su vestido blanco, cosido por su madre, parecía una aparición. Yo vestía un traje prestado temblando entre nervios y felicidad. La fiesta se hizo en el patio de su casa, había barbacoa, arroz rojo, tamales y una banda de mariachis que hacía vibrar hasta el aire. Ese ritmo de México que obliga a moverse aunque uno no quiera. Comenzamos nuestra vida de casados en un cuarto alquilado cerca de la estación. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente el uno al otro. Laura consiguió empleo como asistente en una escuela, su primer paso hacia el sueño de ser maestra. Yo seguía en el telégrafo ahora con más responsabilidades y un mejor sueldo. La vida fluía mansa como el Lerma cuando el sol lo adormece. Hasta que una noche, Laura me dio la noticia que cambiaría todo, íbamos a ser padres. La alegría que sentí no cabía en el pecho. Imaginé un niño que llevaría su risa y mis ojos un pedacito de los dos. Creí que nada malo podría tocarnos, pero no estaba preparado para entender que el peligro a veces duerme en tu misma casa en quien más amas. El embarazo de Laura fue un torbellino. Al principio se sentía mal todo el día, le daba náusea el olor del café o del guiso. Lloraba sin motivo, y yo hacía lo posible por consolarla. Traía tamales recién hechos del mercado. Preparaba té de hierbabuena, como me enseñó mi madre. Masajeaba sus pies hinchados al caer la tarde. Con los meses su vientre creció y con él su belleza y su irritación. Se quejaba de todo, del peso del calor de la casa pequeña, del ruido del tren. Yo intentaba tranquilizarla, decirle que todo estaría bien, que estábamos juntos en esto. No entiendes, Mateo. Tú no eres el que carga con este niño, gritaba a veces antes de encerrarse en el cuarto y dejarme solo en la sala con el sonido del ventilador y la sombra de mis dudas. Doña Jacinta, la partera del barrio, una mujer sabia que había traído al mundo a medio Guanajuato, me consolaba. Así son, don Mateo. Las hormonas les revuelven todo. Tenga paciencia, decía con voz cansada. Y yo tenía paciencia. En el telégrafo, uno aprende a esperar el mensaje correcto, a descifrar el silencio, a entender lo que no se dice. Tomás nació en una noche de tormenta, de esas que desgarran el cielo con relámpagos. El Lerma creció tanto
que amenazaba con desbordarse. Laura comenzó el parto 2 días antes de lo previsto y tuve que cargarla bajo la lluvia hasta la casa de doña Jacinta. El agua nos calaba los huesos. Esperé horas en el porche, escuchando los gritos de Laura mezclados con los truenos. Recé a la Virgen de Guadalupe como me enseñó mi madre, hasta que un llanto de recién nacido rompió la noche. Un llanto fuerte de vida. Entré al cuarto y la vi allí agotada con una criatura diminuta entre los brazos. Mi corazón se desbordó. Tomás era perfecto los ojos de su madre, la nariz chata de mi padre, un mechón oscuro sobre la frente. Movía las manos diminutas como si ya quisiera hablar en código Morse. «Mira, Laura, parece que ya quiere ser telegrafista como su padre bromeé, viendo cómo el pequeño movía sus deditos al aire». Ella bajó la mirada hacia el bebé, pero en su rostro no vi la ternura que esperaba. No era alegría ni orgullo. Había algo más, una sombra de cansancio, tal vez decepción. Pensé que era el agotamiento del parto, nada más. «Ojalá tenga más ambición que tú», Mateo dijo, acomodando al niño sobre su pecho. Los primeros meses fueron un aprendizaje a ciegas. Laura parecía perdida en los cuidados, irritable con los llantos del bebé, agotada por las noches sin dormir. Yo hacía lo posible por ayudar, pero el trabajo me reclamaba lejos. El telégrafo se expandía por el país y yo era de los pocos técnicos capaces de mantener vivas las líneas entre pueblos y montañas. «¿Otra vez vas a dejarme sola con este niño?», me reprochaba cada vez que debía partir. «Es nuestro sustento, Laura». «No tengo opción», respondía sintiendo un nudo en el pecho cada vez que cerraba la puerta. Cuando Tomás cumplió 2 años, logré una transferencia a Guanajuato, una ciudad que crecía al ritmo del progreso. El río Lerma cruzaba el valle y me recordaba a los paisajes de mi infancia en Chihuahua. Compramos una casita modesta, pero nuestra, con un pequeño patio donde Tomás podía jugar entre el polvo y el sol. Laura consiguió empleo como secretaria en una escuela. No era su sueño, pero le dio un respiro. Tomás crecía despierto y curioso. Le encantaba escuchar las historias que le contaba sobre el norte, los ríos, los jaguares y las águilas. Se reía a carcajadas cuando yo rugía como felino o silbaba como el viento en el desierto. Tenía esa inocencia luminosa que todo niño lleva al principio. Pero Laura no compartía mi paciencia. «Niño, quédate quieto. ¿No ves que estoy cansada?». Era la frase que más se escuchaba en casa. Yo trataba de compensar su dureza, jugaba con él, lo llevaba al Lerma. A pescar, le enseñaba a leer huellas de animales en la orilla o a distinguir entre una tuna buena y una venenosa. Pero mis ausencias se hicieron más frecuentes. México se estaba modernizando y con ello las distancias crecían. Pasaba semanas entre los cerros de Jalisco reparando líneas mordidas por la tormenta, entrenando a novatos que aún temblaban al escuchar los truenos del telégrafo. Cuando regresaba, Tomás estaba más callado. Al principio pensé que era nostalgia, luego creí que era solo timidez. Laura decía que en la escuela también era así, callado, apartado. Este niño salió a ti, Mateo, sin ambición, sin empuje. Así le va a costar en la vida.
Lo decía sin mirar que él en el suelo jugaba con un carrito de madera fingiendo no escuchar. Fue cuando Tomás tenía 6 años que comenzó lo de las oraciones. Laura se había hecho amiga de doña Beatriz, una vecina de misa diaria y palabra dura. Ella le hablaba de disciplina, de enderezar al hijo antes de que se torciera. Mateo, tenemos que darle educación religiosa a Tomás. Está rebelde, rebelde. Pero si casi no habla, respondí confundido. Eso crees tú. Cuando no estás, no me obedece, contesta. No hace caso. Miré al niño desde la ventana. Jugaba con una onda que yo mismo había hecho. No vi rebeldía, solo soledad. Pero Laura pasaba más tiempo con él que yo, y en el fondo confié. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté. Le voy a enseñar a rezar, a reflexionar antes de dormir. Un momento entre madre e hijo. Me pareció buena idea. Mi madre también me había enseñado a rezar, a agradecer el pan y la salud. La fe era un refugio para los que vivíamos en carretera, pensé. Excelente idea, Laura. Me alegra verte tan dedicada. Así comenzaron las sesiones nocturnas. Cada noche a las 9 en punto, Laura llevaba a Tomás al cuarto, cerraba la puerta, y no salían hasta casi 40 minutos después. Cuando salían, el niño tenía los ojos bajos, la voz apagada. Se iba directo a la cama. Una noche quise acompañarlos. Déjame ir con ustedes, enseñarles el Padre Nuestro que me enseñó mi madre. Laura me miró fría. No hace falta, Mateo. Es un momento entre madre e hijo. No lo entenderías. No insistí. Pensé que era su manera de crear un vínculo. Hasta me pareció tierno. Nunca imaginé que detrás de esa puerta cerrada no había rezo sino miedo, que donde debía haber oración había castigo, que las manos que debían proteger estaban marcando heridas invisibles. Tomás empezó a cambiar. El niño curioso se volvió silencioso. Su risa se apagó. La maestra mandaba notas. «Está distraído». Asustadizo, se sobresalta con cualquier ruido. Exageraciones, decía Laura. Solo busca atención, está celoso de tus viajes. Y yo, ingenuo, lo creí. Hasta la noche en que decidí no viajar. Y descubrí la verdad que llevaba años respirando en mi propia casa. Con Tomás ya en la escuela, nuestra rutina se volvió automática. Yo seguía con correos y telégrafos supervisando nuevas líneas en todo el estado. El trabajo era estable suficiente para vivir. No sabía que la verdadera falla no estaba en los cables del país, sino en el corazón del hogar. El dinero alcanzaba para todo, incluso para ahorrar un poco. Con esfuerzo compramos un radio nuevo de madera brillante que en las tardes de domingo llenaba la casa con las voces de José Alfredo Jiménez y Javier Solís. Nuestra casa en Guanajuato era sencilla pero cálida. Estaba en una calle de tierra cerca del río Lerma, donde los niños jugaban a la pelota entre el polvo y volaban papalotes que se enredaban en los cables. En el patio crecían un mango, una guayaba y un aguacate. Yo planté un mezquite pequeño sabiendo que tardaría años en dar sombra. Es para el futuro de Tomás, decía, mientras regaba el retoño con cuidado. Laura seguía trabajando en la escuela municipal como secretaria.
No era el puesto que soñaba, siempre quiso ser maestra, pero el salario ayudaba y decía que disfrutaba el ambiente. Con el tiempo comenzó a pasar más horas en la iglesia. Se unió al grupo de oración, ayudaba en las kermeses y a menudo la veía conversando con el padre después de misa. «La religión me está haciendo bien», Mateo decía con un brillo extraño en los ojos. Yo me alegraba por ella. Mi fe era distinta, más callada, de esas que se practican sin palabras, con actos pequeños. Mi padre me enseñó que Dios se encuentra más en lo que uno hace que en lo que dice. Tomás ya tenía 8 años. En la escuela no era ni el mejor ni el peor, un alumno tranquilo. Le fascinaban las clases de ciencias, sobre todo cuando la maestra hablaba de animales y plantas. En casa se pasaba horas mirando una vieja enciclopedia que le compré a un vendedor ambulante. Quedaba hipnotizado por los dibujos de tigres, aves y serpientes de colores. «Este niño va a ser biólogo», bromeaba yo orgulloso. «¿Biólogo? ¿Y de qué va a vivir?», respondía Laura, cortándome las alas sin mirar siquiera. En mis días libres llevaba a Tomás a pescar al Lerma. Pasábamos la tarde en la orilla con cañas improvisadas de bambú, viendo cómo el sol se reflejaba sobre el agua. Yo hablaba, él escuchaba, siempre atento, con esos ojos serenos que parecían absorberlo todo. «Papá, cuéntame otra vez cómo es Chihuahua», pedía. Entonces le describía mi tierra, los campos secos, las águilas cruzando el cielo azul, los jaguares que bebían al atardecer, los lagartos tomando el sol. «Algún día te llevaré allá, hijo. Conocerás la tierra donde nací». Tomás sonreía, pero era una sonrisa triste, como si en el fondo no creyera que ese día llegaría. Hoy entiendo por qué. Para un niño que vive con miedo, el futuro siempre es incierto. En casa Tomás era una sombra. Caminaba de puntillas evitando hacer ruido. Jugaba solo en el patio, hablando bajito con los muñecos de madera que yo le tallaba durante mis viajes. Cuando Laura regresaba del trabajo, él recogía todo antes de que ella cruzara la puerta. «Por lo menos eso haces bien», decía ella, sin un elogio verdadero, siempre con un pero escondido entre las palabras. Mis viajes se hicieron más largos. México avanzaba, y con él el telégrafo que ahora llegaba hasta los pueblos más lejanos. Pasaba semanas fuera, en los cerros de León o en los caminos polvorientos de Jalisco. Cuando regresaba, notaba pequeñas cosas, una mirada esquiva, un temblor leve cuando levantaba la voz para llamar a su madre, un silencio denso en la mesa. «¿Qué le pasa?», pregunté una noche. «Nada, es tímido». «Salió a ti», respondió Laura sin levantar la vista del plato. Y el asunto moría ahí, hasta que una tarde, al volver de un viaje largo, vi a Tomás con una marca morada en el brazo. «¿Qué fue eso, hijo?», pregunté alarmado. Antes de que pudiera hablar, Laura se adelantó. Se cayó del árbol en la escuela. «Ya le he dicho que deje de treparse, pero este niño no escucha». Tomás bajó la cabeza, confirmando con un movimiento casi invisible. «Y yo creí. Claro que lo creí. Los niños se caen, se raspan, es parte de crecer. No sabía que aquella marca era solo la primera señal, el inicio de algo mucho más oscuro. Bajo su ropa había otras huellas más profundas que yo aún no era capaz de ver. Por fuera nuestra vida parecía normal.
Los domingos íbamos a misa y después almorzábamos en casa de la comadre Marisol, que hacía el mejor mole de todo Guanajuato. Tomás jugaba con sus hijos siempre callado, siempre al borde del grupo. «Ese niño sí que es raro», comentaba don Carmelo, el marido de la comadre. «Parece que le teme hasta a su sombra. Es su forma de ser», decía yo defendiéndolo. «No todos los niños son escandalosos». Pero por dentro algo me preocupaba. A medida que crecía, Tomás no se abría al mundo. Al contrario, se encogía. Cada vez que me veía empacando para otro viaje, su mirada se llenaba de un miedo que no comprendía. «Te traeré un regalo, hijo», le prometía. «No necesito regalos, papá. Solo vuelve pronto», decía con una voz tan baja y dolida que me dejaba helado. En ese tiempo las oraciones nocturnas se volvieron rutina diaria. Si antes eran 3 veces por semana, ahora eran todas las noches. Si antes duraban media hora, ahora pasaban de 1 hora. «Tomás necesita más orientación espiritual», decía Laura. «Está muy distraído en la escuela». Pero las notas de la maestra decían otra cosa. «Tomás es callado, demasiado sumiso». Me preocupa su miedo a equivocarse. Cuando le mostré eso a Laura, se encogió de hombros. «Es porque en la escuela se comporta. En casa es distinto». Las calificaciones de Tomás empezaron a caer. Su letra, antes tan bonita, se volvió temblorosa, casi ilegible. En las reuniones escolares, la maestra me preguntaba con voz preocupada: «¿Ha pasado algo con Tomás? Está siempre cansado, asustado. No juega, no habla con nadie». Laura sonreía con esa calma que engañaba a cualquiera. «Es solo una fase, maestra. Estamos trabajando en eso». Yo asentía, sintiéndome culpable. Pensaba que el problema era mi ausencia. Qué equivocado estaba. Yo arreglaba cables rotos por todo el estado, pero no supe ver que el más dañado estaba en mi propio hogar. Hablé con mi jefe y pedí reducir los viajes. Quería pasar más tiempo en casa con Tomás. Después de insistir varias veces, logré un nuevo horario. Podía regresar cada 10 días. En las primeras semanas noté algo distinto en mi hijo. Sonreía más, me contaba cosas del colegio, incluso me enseñó un dibujo que había hecho en la clase de arte. «Mira, papá, somos nosotros 3, una familia de peces nadando juntos en el río». «¿Y por qué en el río, hijo?», pregunté curioso. «Porque en el río somos libres. Podemos ir a donde queramos». En ese momento no entendí del todo el significado de sus palabras. Hoy sé que era un grito ahogado, un deseo de escapar. Laura, en cambio, parecía incómoda con mi presencia más constante. Las oraciones con Tomás seguían, pero ahora esperaba a que yo me distrajera con el noticiero o estuviera arreglando algo en el taller para llevarlo al cuarto. «Podrían rezar aquí en la sala conmigo», sugerí una noche. «No, Mateo, es algo solo entre nosotros 2». «No lo entenderías», respondió con ese tono seco que no dejaba espacio para réplica. Y así, aun estando más tiempo en casa, seguía fuera de esa parte de la vida de mi hijo. Seguía ciego a lo que se escondía tras aquella puerta hasta la noche que lo cambió todo. La noche en que por fin escuché el grito. Era un miércoles de esos típicos del centro de México, calor durante el día y una brisa ligera al caer la noche. Acababa de volver de un viaje corto a Ciudad de México, donde me habían capacitado
en los nuevos equipos del telégrafo. Llegué más temprano de lo previsto. Laura no me esperaba. Según el calendario, debía volver el jueves, pero un camionero que venía rumbo a Guanajuato me ofreció un aventón. Llegué a casa a las 8. Las luces estaban encendidas, pero nadie vino a abrir. Qué raro, pensé. Usé mi llave y entré despacio. Desde la cocina llegaban voces. Hoy vas a tener que rezar el doble. ¿Entendiste? Tu maestra me contó que fallaste todas las divisiones. Todas. ¿Cómo puedes ser tan torpe? La voz de Laura sonaba como una cuerda tensa. Me quedé inmóvil en el pasillo. Algo dentro de mí me dijo que no interrumpiera. Perdón, mamá. Lo intenté, pero no recordaba cómo se hace. La voz de Tomás era apenas un hilo. No pudiste porque no te concentras. Andas con la cabeza en las nubes, igual que tu padre, que nunca llegó a nada. Aquello me golpeó por dentro, pero seguí en silencio. Quería entender antes de actuar. Papá trabaja mucho, mamá. Él trae dinero a casa. Se escuchó un golpe seco como una palmada sobre la mesa. No me respondas. Si tu padre fuera alguien importante, no pasaría los días perdidos en el desierto reparando cables como un peón cualquiera. Perdón, mamá, dijo Tomás con un tono que me desgarró el alma. Sentí la sangre hervirme, pero me contuve. No era el momento. Me alejé despacio y salí por la puerta trasera. Luego di la vuelta a la casa y toqué fuerte fingiendo que recién llegaba. ¡Hola! Llegué antes de lo planeado. Laura apareció en la entrada, sonriendo con esa rigidez que uno reconoce cuando hay algo que esconder. Detrás de ella estaba Tomás con los ojos brillantes al verme. «Papá, qué bueno que volviste». «Qué sorpresa, Mateo». «No te esperábamos hoy», dijo Laura, fingiendo naturalidad. «Conseguí un aventón, adelanté el viaje». Extrañaba a mi familia. Durante la cena, el ambiente fue espeso. Laura hablaba de la iglesia, de cómo el padre había elogiado su dedicación al grupo de oración. Tomás comía en silencio mirando el plato. De vez en cuando yo veía cómo Laura le lanzaba miradas duras, cortas, llenas de advertencia. Después de comer, Tomás se quedó haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Yo desde la sala fingía ver televisión, pero observaba cada gesto. «Muéstrame la tarea», ordenó Laura arrebatándole el cuaderno de las manos. «Está todo mal otra vez». «Nunca aprendes. ¿Puedo ayudar, hijo?», dije levantándome del sillón. Las matemáticas eran mi fuerte. Laura cerró el cuaderno bruscamente. «No hace falta, Mateo. Pedro y yo lo resolveremos. Además, ya es hora de su oración. Ven, hijo». Lo tomó del brazo con fuerza. Demasiada. Lo jaló hacia el pasillo. Tomás me miró entonces. Esa mirada era súplica, miedo, un pedido de auxilio que hasta ese instante no supe leer. «¿Puedo participar esta vez?», pregunté, siguiéndolos con el corazón acelerado. «Ya te dije que no, Mateo. Es nuestro momento. Descansa, debes estar agotado del viaje». La puerta del cuarto se cerró y escuché el giro de la llave en la cerradura. Me quedé de pie en el pasillo con el alma apretada.
Había algo terriblemente mal, pero mi mente aún no quería nombrarlo. Volví a la sala. Encendí el televisor, subí el volumen y esperé. Pasaron unos minutos. Volví en silencio descalzo hasta el pasillo. Apoyé el oído en la puerta. Al principio solo oí murmullos. La voz de Laura sonaba como un rezo, pero algo en su tono me erizó la piel. Luego su voz se alzó. Repite conmigo. Soy un niño desobediente que necesita corrección. La voz de Tomás tembló. Soy un niño desobediente que necesita corrección. No presto atención en la escuela porque soy perezoso. El niño repitió entre sollozos. No presto atención en la escuela porque soy... Más alto no te escucho, gritó ella. No presto atención en la escuela porque soy perezoso. La voz de Tomás se quebró entre el llanto. Detrás de la puerta se escuchó un ruido seco, algo cayendo al suelo, y un silencio que heló la casa. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. El golpe seco inconfundible de una chancla chocando contra piel. Una vez, 2, 3, después el llanto ahogado de Tomás. Cállate. Si tu padre escucha, será peor. Más golpes, más sollozos. Sentí que el corazón me martillaba el pecho. Las manos me temblaban. Eso era lo que ella llamaba oración. Esto es para que aprendas a hacer bien las cuentas. Esto es para que dejes de ser tan torpe, igual que tu padre. La voz de Laura sonaba dura sin alma. Yo, paralizado entre el horror y la necesidad urgente de intervenir, apenas podía respirar. Otro golpe, y de pronto un grito, no de miedo sino de dolor puro desgarrador. Ese sonido me sacó del trance. Empujé la puerta con toda la fuerza que tenía. La cerradura cedió y el golpe resonó en toda la casa. La escena que apareció ante mí se grabó en mi mente para siempre. Tomás acurrucado en la esquina, las piernas cubiertas de marcas rojas, las manos levantadas intentando protegerse. Laura de pie con la chancla en la mano, el rostro descompuesto por la sorpresa. ¿Qué demonios estás haciendo?, grité, sin reconocer mi propia voz. Estoy educando a tu hijo, ya que tú nunca haces nada. Su tono era seco sin un rastro de culpa. Tiene que aprender. Pasé junto a ella sin mirarla y me agaché junto a Tomás. Cuando quise tocarlo se encogió más, como si esperara otro golpe. Ese gesto me partió el alma. Tranquilo, hijo. Ya estoy aquí. Nadie va a pegarte más. Tomás levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. Perdón, papá. Intenté hacer las cuentas, pero no pude. No tienes que disculparte, hijo. No hiciste nada malo. Vi las marcas en sus piernas, la piel enrojecida. ¿Esto pasa siempre cuando viajo?, pregunté con un hilo de voz. Él asintió sin poder hablar. Entonces la miré. Laura ya no era la mujer que conocí. Había algo en sus ojos, un vacío oscuro. Sal del cuarto, ordené con voz fría. Ahora mismo. Mateo, no entiendes. Este niño necesita disciplina. Es igual que tú, sin ambición, sin... Te dije que salgas, grité, y ella retrocedió desconcertada.
Jamás le había alzado la voz. Dio un portazo y se fue. Quedé solo con Tomás, que temblaba como una hoja. «¿Por qué nunca me lo contaste, hijo?», pregunté con lágrimas que me ardían. Ella dijo que si te contaba no me ibas a creer, que me pegarías también, que me mandarías lejos. Cada palabra suya era una daga. ¿Cómo podía pensar eso de mí? Pero entonces recordé todo lo que había ignorado, los silencios, las miradas, los temblores, el miedo en sus ojos. Todo había estado ahí. Esto pasa cada noche que no estoy... Sí, papá. Ella dice que son oraciones, pero no lo son. Solo me pega y me dice que soy tonto, que soy igual que tú. Lo abracé con cuidado, temiendo hacerle daño. Sentí sus huesos la fragilidad bajo mi abrazo. Nunca más, hijo. Te lo prometo. Nunca más. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La hora de la verdad había llegado. Cuando Tomás se durmió en mi cama, bajé a la sala. Laura me esperaba. Sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, me miraba con una mezcla de desafío y desprecio. «Tenemos que hablar», dije conteniendo la rabia. «No hay nada que hablar, Mateo. Tú no entiendes lo que es criar a un hijo. Mientras tú andas viajando, yo tengo que hacer todo aquí. Eso no es criar, Laura. Eso es maltratar». Ella soltó una risa seca, casi burlona. «¿Maltratar? Mi padre me crió así y mírame. Tengo educación, tengo respeto». «No, Laura», dije sintiendo una claridad nueva dentro de mí. «Lo que tienes es odio. Odio hacia mí, hacia él, hacia la vida que llevas». Su rostro cambió. La rabia le deformó los rasgos. «¿Y tú crees que yo soñaba con esto? Ser la mujer de un telegrafista, viviendo en este agujero con un hijo lento igual que su padre». Yo merecía más, Mateo. Sus palabras ya no me herían. Había algo roto en mí, pero también algo que por fin se liberaba. Entonces dime, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué tuviste un hijo? Porque creí que llegarías lejos, que serías jefe alguien importante, que viviríamos en la capital. Pero no, te conformas con migajas igual que tu hijo. Negué con la cabeza incrédulo. Después de tantos años, por fin la veía tal como era. «Quiero que te vayas de la casa». Que su voz se quebró. «¿No me escuchaste? No voy a permitir que sigas haciéndole daño a nuestro hijo. Mañana mismo buscaré ayuda y denunciaré todo». Laura se levantó de golpe, los ojos encendidos de furia. «No puedes echarme. Esta casa también es mía. Esta casa ahora es de Tomás. Un lugar donde pueda crecer sin miedo, sin golpes, sin humillaciones. Nadie te va a creer, Mateo». Su tono era venenoso. «Yo soy quien va a la escuela, quien habla con los vecinos, quien ayuda en la iglesia. Todos piensan que soy una buena madre. Las marcas en el cuerpo de nuestro hijo dicen lo contrario». Por un instante, su expresión cambió. Intentó acercarse fingiendo ternura. «Mateo, por favor, hablemos con calma. Admito que me pasé un poco, pero no puedes quitarle a un hijo a su madre. Eso sería inhumano. Inhumano es lo que has estado haciendo cada noche. Golpearlo, humillarlo, destruirlo por dentro. Eso sí es inhumano. Solo algunas veces, cuando lo merecía,
Es disciplina, Mateo. No, Laura. Es crueldad. El silencio cayó entre los dos denso e inmóvil. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el murmullo lejano del río Lerma golpeando las piedras como si también guardara la respiración. Afuera, el croar de las ranas del pantano resonaba ajeno al infierno que se desataba dentro de nuestra casa junto al río Lerma. Si me denuncias, voy a decir que tú también lo golpeabas, que eres un hombre violento. Laura me lanzó esa amenaza con una mirada cargada de veneno. Di lo que quieras. Tomás sabe la verdad, y la verdad siempre termina saliendo tarde o temprano. Te vas a arrepentir, Mateo. No sabes con quién te estás metiendo. Sí lo sé. Con alguien a quien amé una vez, y que ahora no reconozco. Tomó su bolso con movimientos rápidos y la puerta se cerró de un portazo que retumbó en toda la casa. Me quedé allí en medio de la sala con el aire denso e inmóvil. Sentí una mezcla extraña alivio por haber roto el silencio y terror por lo que vendría después. Regresé al cuarto. Tomás estaba sentado en la cama despierto, los ojos grandes cargados de preguntas. Mamá se fue, susurró. Por ahora sí, hijo, pero tenemos que hablar. Me senté a su lado. Por primera vez tuvimos una conversación real, sin miedo, sin evasiones. Poco a poco, Tomás empezó a contarme todo. Las llamadas oraciones eran castigos disfrazados, golpes por cada error, humillaciones diarias. Si me equivocaba en la tarea, no me dejaba cenar. Me decía que yo era tonto, que nunca iba a ser nadie. Igual que tú, papá. Las lágrimas corrían por su rostro. Cada palabra suya era una herida nueva en mi pecho. ¿Desde cuándo pasa esto?, pregunté con la voz temblorosa. Creo que desde siempre, papá, pero empeoró cuando entré a la escuela. Si no sacaba buenas notas, decía que yo era la vergüenza de la familia. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, bajó la mirada. Ella decía que no me creerías, que te pondrías de su lado, que también me pegarías. Una ola de rabia y tristeza me recorrió. Laura había quebrado su confianza, lo había aislado de mí, haciéndole creer que estaba solo contra el mundo. Tomé su rostro con suavidad. Mírame, hijo. Te creo, siempre te voy a creer. Y te prometo que nadie nunca más te hará daño, ni tu madre, ni nadie. Tomás me miró con esos ojos cansados, los de un niño que había vivido demasiado. ¿Lo prometes, papá? Te lo prometo, hijo de corazón. Esa noche dormimos los dos en mi cama. Él, aferrado a mi camisa, como si temiera que desapareciera al cerrar los ojos. En la madrugada se agitó entre pesadillas, gritando en la oscuridad. Lo abracé fuerte, susurrándole que todo estaba bien, que ya no estaba solo. Al amanecer, el aire olía a tierra húmeda y café recién hecho. Me levanté y caminé hasta la comisaría. El comisario Rojas, un hombre de bigote grueso y mirada firme, escuchó mi relato en silencio. Cuando terminé, se quitó los lentes y respiró hondo. Don Mateo, lo que usted denuncia es grave. Vamos a necesitar pruebas y testigos. Ya sabe cómo es esto, la gente no se mete, y menos cuando se trata de una madre. Lo sé, comisario, pero no puedo seguir fingiendo que no veo.
Mi hijo está sufriendo. El hombre se quedó pensativo unos segundos, luego asintió. Mandaré al cabo Méndez a su casa. Que vea al niño, tome fotografías de las marcas. También necesitarán un informe médico. Luego hablaremos con el juez. Al salir de la comisaría, pasé por la escuela de Tomás. La directora Camacho, mujer enérgica de cabello gris, me recibió con sorpresa. «Don Mateo, qué raro verlo un lunes. Pensé que estaría viajando». «No vengo a hablar de Tomás. Hay algo que necesita saber». Le conté todas las marcas, los castigos, las humillaciones. Su rostro se descompuso. «Dios mío». Laura siempre pareció tan dedicada, tan preocupada por el niño. «Las apariencias engañan», respondí con amargura. La directora se llevó una mano al pecho. «Ahora entiendo tantas cosas. Su silencio, su miedo. Siempre pensé que había algo raro, pero uno no imagina lo que pasa detrás de las paredes. Pasa más de lo que creemos», dije con la voz baja. «Y justo bajo nuestros ojos. Necesitaré su ayuda», añadí. «La maestra puede declarar, será importante». «Claro que sí». La profesora Inés notó los cambios desde el inicio del año, más callado, más asustado. Hasta envió notas a casa. «Notas que nunca vi», murmuré. Ella debió esconderlas. Salí de la escuela con una promesa: la directora haría que la maestra fuera a testificar. Era un paso pequeño pero vital. Volví a casa. Doña Rosario, la vecina que había cuidado a Tomás esa mañana, me recibió en la puerta con los ojos húmedos. «Don Mateo, qué tristeza tan grande». El niño me mostró las marcas. ¿Cómo pudo Laura hacer algo así? A veces uno cree conocer a alguien y pasa la vida entera sin ver lo que realmente es, respondí con la voz quebrada. Ella dudó unos segundos antes de hablar. «Tengo que confesarle algo. Ya sospechaba. Más de una noche, cuando usted no estaba, escuchaba a Tomás llorar. Una vez toqué la puerta y Laura dijo que solo tenía dolor de estómago. Me dio miedo insistir. No quise meterme. Ya sabe cómo habla la gente. No supe qué responder. Solo asentí. No se culpe, doña Rosario. El ciego fui yo. Lo importante es que ahora lo sabemos y vamos a hacer algo». Esa misma tarde, el cabo Méndez llegó a la casa. Tomó fotografías de las marcas, registró todo con precisión. Mientras él hacía su trabajo, Tomás me miraba desde la silla en silencio, con los ojos todavía cansados, pero por primera vez sin miedo. El cabo Méndez escuchó el testimonio de Tomás, tembloroso pero valiente. Luego fuimos al centro de salud, donde el doctor Beltrán examinó cuidadosamente cada marca en su cuerpo. Algunas heridas eran recientes, otras cicatrices viejas, huellas de un dolor que llevaba tiempo viviendo en silencio. El informe médico no dejaba dudas. Aquello no había sido un episodio aislado, sino una rutina de maltrato. Esa noche, el sonido del río Lerma llegaba apagado desde lejos. Cuando el reloj marcaba las 9, Laura regresó, pero no sola. Venía acompañada del padre Ramiro, párroco del barrio. Supe de inmediato que había ido a buscar apoyo, un testigo moral que hablara por ella. «Mateo, esto es una locura», comenzó el sacerdote, apenas cruzó la puerta. «Laura es una mujer ejemplar, una buena cristiana».
Esta situación debe resolverse en familia con diálogo, con oración. Con todo respeto, padre, respondí con calma. Usted no vio lo que yo vi, ni escuchó lo que yo escuché. El cura entrelazó las manos con gesto paciente. Todos cometemos errores, hijo mío. Criar a un hijo no es fácil. Estoy seguro de que Laura está arrepentida. La miré. Tenía el rostro inclinado, las manos cruzadas sobre el pecho. La imagen perfecta del remordimiento. Una máscara cuidadosamente colocada. «Lo siento», Mateo, murmuró ella con voz mansa. «Perdí la cabeza. No volverá a ocurrir». «Es demasiado tarde», respondí con frialdad. «Ya hice la denuncia. La policía se encargará». Su rostro cambió en un instante. El arrepentimiento desapareció y fue reemplazado por una furia contenida. «Maldito, vas a destruir a tu familia por unos golpes. Todo el mundo disciplina a sus hijos». El padre Ramiro la miró sorprendido. «Laura, por favor, cálmate». «No me digas que me calme», rugió ella. «Este hombre me está quitando a mi hijo». «Soy su padre», dije con voz baja pero firme. «Y lo estoy protegiendo. No fueron simples golpes. Fueron palizas, humillaciones, miedo». Ella dio un paso hacia mí, las uñas listas para arañar. El sacerdote la detuvo tomándola del brazo. «Por Dios, hija, así solo empeoras todo». En ese momento, Tomás apareció en el umbral con la cara pálida y los hombros temblorosos. «Hijo, ven con mamá», dijo Laura, cambiando su voz por una dulce y fingida ternura. «Dile al padre que mamá solo te corregía cuando hacías algo mal. Dile que mamá te ama». Tomás me miró inseguro. Le hice un leve gesto alentándolo. Dio un paso al frente, respiró hondo y habló con una firmeza que me rompió el alma. «Mamá, tú no me amas. Me pegas todos los días cuando papá viaja. Con la chancla, con el cinturón. Me dices que soy tonto, que soy un inútil». El padre Ramiro palideció. Laura se quedó rígida. «Mentiroso», gritó. «Malagradecido después de todo lo que hice por ti. Tomé a mi hijo en brazos protegiéndolo. Creo que lo mejor será que se vayan ahora. Esto ya no se resolverá en casa, sino ante la ley». El sacerdote bajó la cabeza visiblemente afectado. «Vamos», Laura dijo con voz cansada. «Necesitamos hablar». Cuando se fueron, abracé a Tomás con fuerza. «Fuiste muy valiente, hijo. Muy valiente». Me miró con los ojos todavía húmedos, pero con una chispa de esperanza que no había visto antes. «Las cosas van a estar bien ahora, papá, sí, hijo». «Hijo, te lo prometo». Aunque sabía que lo peor apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Nuestra vida dio un giro como el Lerma cuando crece en temporada de lluvias, arrasando con todo. Pero esta vez la corriente traía una nueva oportunidad. El martes llegó la notificación oficial. El juez Morales aprobaba una medida de protección. Laura tenía prohibido acercarse a Tomás o a la casa. El documento, lleno de palabras legales que apenas entendía, era el primer muro entre mi hijo y su verdugo. «¿Qué significa eso, papá?», preguntó Tomás, al verme leerlo con el ceño fruncido. «Significa que tu madre no puede acercarse por ahora. Es para protegerte. Está enojada conmigo, ¿verdad?, por contar». Me arrodillé frente a él. «Mírame, hijo.
No hiciste nada malo. Fuiste honesto. Fuiste valiente. Asintió en silencio, pero vi en sus ojos el peso invisible de la culpa, esa carga injusta que Laura había puesto sobre sus hombros durante años. Al día siguiente fui a la oficina de telégrafos. Pedí licencia. El señor Durán, mi jefe, me escuchó en silencio sorprendido. «No lo puedo creer, Mateo. Esa mujer parecía tan religiosa, tan decente». «Las apariencias engañan», respondí con amargura. El hombre se rascó la cabeza. «Te daré 15 días de licencia. Más será complicado, tenemos mucho trabajo con las líneas nuevas hasta Puebla. Entiendo, pero no puedo dejar solo a mi hijo. Si es necesario, renuncio». Levantó las cejas. «Espera, no hace falta llegar a eso. Puedo pedir tu traslado a la central. Menos viajes, sueldo más bajo. Pero estarías cerca». «Acepto», dije sin dudar. «El dinero se repone, mi hijo no». Esa tarde volví a casa pensando en cómo empezar de nuevo. Tomás no fue a la escuela esa semana. El médico recomendó reposo físico y emocional. Doña Rosario se ofreció a cuidarlo cuando yo tuviera que salir, y los vecinos antes distantes comenzaron a acercarse con pan dulce, tamales y palabras de aliento. Algunos lo llamaban el niño valiente. El jueves llegó la primera audiencia. El juzgado era pequeño, sofocante, con olor a papel y humedad. Dentro estaban el juez Morales, la fiscal Salazar y la asistente social Lucía Rivas, que ya había visitado nuestra casa. Laura entró acompañada de su abogado, el doctor Héctor, un hombre conocido por defender causas perdidas. Ella iba impecable maquillaje sutil, un rosario en la mano, el disfraz perfecto de madre sufrida. Cuando nos vio, su mirada fue una cuchilla disfrazada de sonrisa. La audiencia fue dura. Tomás tuvo que contar todo otra vez, esta vez frente a ella. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Describió las oraciones convertidas en tortura, los días sin comer, las palabras que lo quebraban. Ella decía que yo era tonto como mi papá, que nunca sería nadie en la vida. Laura negó todo, indignada, mirando al juez como si fuera ella la víctima. Y allí, en esa sala sofocante, su mentira comenzó a desmoronarse una palabra a la vez. Durante el juicio, Laura insistía con lágrimas que parecían salidas de un libreto. Solo eran correcciones normales. Tomás exagera porque quiere llamar la atención. Siempre fue un niño difícil, manipulador. Su voz temblaba en los momentos justos, los sollozos bien medidos. Inventó todo esto porque sabe que su padre es débil, que lo consiente demasiado. Pero las pruebas hablaban por sí solas, las fotografías de las marcas, el informe del doctor Beltrán, detallando heridas nuevas y cicatrices viejas, el testimonio de la profesora Inés, confirmando su cambio de conducta, y los relatos de vecinos que escuchaban llantos cada noche. Al final, el juez Morales mantuvo la medida de protección y dictó que Tomás quedaría bajo mi custodia exclusiva hasta el fallo definitivo. «No es justo», protestó Laura entre sollozos fingidos. «Soy su madre. Un niño necesita a su madre». El juez la miró cansado con ese tono que mezcla firmeza y compasión. «Un niño necesita seguridad y amor, señora. Y en este caso, quien le ha dado eso no ha sido usted, sino su padre».
Salimos del tribunal con un alivio extraño agrio, acompañado de la certeza de que la batalla apenas comenzaba. Era una victoria pequeña, pero real. El camino aún sería largo, lleno de audiencias, testigos y recuerdos que dolían más cada vez que se repetían en voz alta. Poco después, Tomás comenzó terapia con la doctora Jimena Vargas, una psicóloga que venía cada semana desde la Ciudad de México. Era una mujer de cabello blanco y sonrisa suave, de esas que saben escuchar sin hacer ruido. Después de la tercera sesión, me dijo: «Su hijo es fuerte, don Mateo. Ha pasado por cosas que destruirían a cualquier adulto, pero aún puede confiar, aún puede sonreír. Eso no es común». Salió a su abuela, respondí con un nudo en la garganta. Mi madre también sabía encontrar el arco iris después de la tormenta. Con el tiempo, nuestra vida empezó a tomar ritmo. Yo trabajaba en la central del telégrafo con horario fijo de 8 a 5. Tomás volvió a la escuela, donde la profesora Inés lo recibió con paciencia y cariño. Cada pequeño logro era celebrado. Cada sonrisa, un triunfo silencioso. Las visitas supervisadas con Laura, sin embargo, eran un tormento. Tomás se sentaba rígido sin levantar la mirada, contestando con monosílabos. Ella alternaba entre prometerle regalos y culparlo por todo. «Mira lo que hiciste con nuestra familia», le susurró una vez cuando la trabajadora social se distrajo. «Tú lo destruiste todo». Esa noche Tomás no pudo dormir. Tuvo pesadillas, mojó la cama, algo que no ocurría desde hacía años. Consulté a la doctora Jimena, quien fue clara. «Todavía no está listo. Cada encuentro con ella reabre la herida. Necesita tiempo». El juez aceptó suspender las visitas por un mes. Laura montó en cólera, pero la decisión fue definitiva. Durante ese respiro, recibí una carta de mis padres desde Chihuahua. La reconocí al instante por la caligrafía firme de mi madre. «Hijo, trae a Tomás a pasar unos días aquí. El aire del norte cura el alma. El río, los animales, el campo. Todo sana cuando se camina bajo el cielo abierto. Tus viejos los esperan con nostalgia». Le pedí permiso al juez para viajar durante las vacaciones de julio. Aceptó con la condición de mantener informada la dirección y regresar a tiempo para las audiencias. Fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. Ver a Tomás correr entre los campos de Chihuahua, pescando con mi padre, aprendiendo a hacer dulce de calabaza con mi madre, observando las águilas al amanecer, fue como ver una flor seca revivir bajo la lluvia. «Cuéntame otra vez la historia del jaguar, papá», pedía cada noche en el porche, mientras el viento movía las cortinas y el olor a leña llenaba el aire. Don Hilario, mi padre, hombre callado, se convertía en otro frente a su nieto. Hacía voces, gesticulaba, reía. Nunca lo había visto así. «Este niño saca lo mejor de uno», comentó doña Mercedes una mañana sirviendo café caliente. «Tiene una luz especial, Mateo, pero es como una planta dañada. Necesita cuidado constante». «Lo intento, mamá», le respondí con cansancio. «Pero a veces me siento perdido». Ella me apretó la mano con fuerza. «Estás haciendo lo correcto, hijo. Proteger a un niño es el mayor acto de amor. Tu padre y yo estamos orgullosos de ti». Volvimos a Guanajuato con el alma renovada. Tomás tenía otro brillo en los ojos
más firmeza al hablar. En la escuela sus calificaciones mejoraban. En casa volvió a dibujar, a inventar historias, a reír. Mientras tanto, el proceso judicial seguía. En cada audiencia, Laura repetía sus mentiras, pero algo en su voz comenzaba a quebrarse. Hasta que un día, acorralada por las pruebas y los testimonios, estalló: sí le pegaba. Era por su bien, para que no fuera un fracasado como su padre. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el juez ni su abogado se movieron. Aquel grito selló su destino. En septiembre, 6 meses después de aquella noche en que descubrí la verdad, el juez Morales dictó: en sentencia, Laura perdía la patria potestad. Tomás quedaba bajo mi custodia exclusiva. Ella solo podría verlo una vez al mes, si él lo deseaba y bajo supervisión. Además, fue condenada a 2 años de trabajo comunitario por maltrato infantil. Cuando el juez leyó el fallo, sentí que un peso antiguo se deslizaba de mis hombros. Miré a mi hijo. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Estás bien, hijo? Sí, papá. Solo estoy aliviado. Al salir del tribunal, Tomás me miró y preguntó con voz suave: Papá, ¿podemos ir a vivir con los abuelos a Chihuahua? Sonreí despeinando su cabello mientras la brisa de la tarde entraba por la puerta del juzgado. Afuera el cielo era tan azul como el que recordaba de mi infancia. Y por primera vez en mucho tiempo supe que mi hijo respiraba libertad. Podemos pensar en eso, sí, pero... ¿y la escuela? ¿Y tus amigos?, pregunté. Tomás sonrió. Puedo estudiar allá. Allá hay más animales, más espacio. Podemos pescar todos los días, papá. La idea me atravesó como un rayo: volver a mis raíces, criar a mi hijo en el mismo aire limpio donde crecí, cerca de mis viejos que ya empezaban a caminar despacio. Voy a pedir la transferencia al telégrafo de Chihuahua, decidí. No debe ser difícil. Necesitan gente con experiencia. Los ojos de Tomás se iluminaron. De verdad, papá, nos vamos y... Sí, hijo. Un nuevo comienzo para los dos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cajas, papeles y recuerdos. Vendí la casa de Guanajuato con permiso del juez, ya que legalmente Laura aún figuraba como copropietaria. La transferencia se confirmó con una pequeña reducción de sueldo, nada que no pudiéramos sobrellevar. Los vecinos organizaron una pequeña despedida. Hubo música, pan dulce y abrazos sinceros. Tomás, que antes era un niño casi invisible, se convirtió en el centro de atención. Doña Rosario, la vecina que siempre nos cuidó, lloró al abrazarnos. Los voy a extrañar, pero están haciendo lo correcto, don Mateo. Comenzar de nuevo es valiente. La víspera de nuestro viaje. Laura apareció en la puerta. Estaba más delgada, con los ojos hundidos, sin la arrogancia de otros tiempos. Tomás se escondió detrás de mí temeroso. Vine a despedirme y a pedir perdón, dijo con voz rasposa. Me quedé en silencio. No supe qué responder. Parte de mí quería gritarle que se marchara. Otra parte veía a una mujer rota, devorada por su culpa. Sé que hice cosas terribles, que te lastimé, continuó. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que lo reconozco. Tomás dio un paso al frente con una madurez que dolía en los ojos.
Te perdono, dijo simplemente, pero no quiero vivir contigo. Ella asintió con lágrimas corriéndole sin contención. Lo entiendo. Tienes un buen padre mejor de lo que yo merecía. Por un instante vi en su mirada un destello de la mujer que conocí en aquella cantina de estación tantos años atrás. Cuídalo bien, Mateo. Él lo merece. Siempre lo he hecho, respondí, y siempre lo haré. Laura se alejó caminando por la calle de tierra hasta perderse contra la luz anaranjada del atardecer. A la mañana siguiente partimos hacia Chihuahua. Un camión llevaba nuestras cosas. Nosotros en autobús seguíamos el rumbo del sol. Tomás durmió parte del camino recostado en mi hombro. Yo observaba su rostro tranquilo, las pequeñas pecas que asomaban en su nariz, el cabello despeinado. Mi hijo, mi pequeño valiente. Sabía que el camino no sería fácil, la adaptación, los nuevos comienzos, las viejas sombras. Pero por primera vez, en años, sentía esperanza. El horizonte parecía limpio como las aguas del río Conchos al amanecer. Hoy soy Mateo Herrera, extelegrafista, 76 años. Escribo estas líneas desde el porche de mi casa, viendo cómo el sol se hunde detrás del desierto. Han pasado décadas desde aquella noche que cambió nuestras vidas, pero el recuerdo sigue en mí como el agua que nunca se seca bajo esta tierra. Tomás creció fuerte. Aquel niño temeroso se convirtió en un hombre de respeto. Hoy es biólogo. Protege el desierto. Cuida a los animales que amaba de niño. Se casó, tiene 2 hijos, mis nietos mi alegría diaria. Cuando los veo correr libres por el patio, agradezco haber tenido el valor aquella noche. La terapia con la doctora Jimena lo ayudó a cerrar heridas invisibles. Le tomó años volver a confiar, a no encogerse ante una voz fuerte, a entender que merecía amor. Laura cumplió su condena y se mudó a Monterrey. Durante un tiempo escribió cartas. Tomás respondió algunas otras, las dejó sin abrir. Era su forma de sanar. Cuando cumplió 18 me dijo: «Necesito verla, papá, no como el niño que fui, sino como el hombre que soy ahora». Volvió de ese encuentro más liviano. «Ya no tiene poder sobre mí», me dijo. Y lo supe, el ciclo se había roto. Aprendí que el amor, cuando se mezcla con frustración y miedo, puede volverse veneno, que las señales del abuso están siempre ahí esperando que alguien las vea, que los niños casi nunca mienten sobre el dolor, más bien lo esconden avergonzados. Entendí que ser padre no es solo dar techo y comida, es proteger incluso si eso significa enfrentar al ser que una vez amaste. Es escuchar los silencios, leer el miedo en los gestos, notar lo que no se dice. Mi decisión aquella noche salvó a mi hijo, di a mi hijo. Y cuando años después me dio las gracias, le respondí: «Solo hice lo que cualquier padre de verdad debe hacer. No somos héroes por proteger a nuestros hijos. Somos monstruos cuando no lo hacemos». Hoy, cuando veo en las noticias nuevos casos de maltrato, mi pecho se aprieta. Pienso, ¿cuántos niños estarán sufriendo en silencio ahora mismo? ¿Y cuántos adultos como yo, en aquel entonces, prefieren no ver? Si mi historia sirve para abrir los ojos de alguien, habrá valido la pena contarla. Si un solo niño es salvado porque alguien notó las señales,
Entonces el dolor de Tomás y el mío no fueron en vano. Ningún adulto tiene derecho a descargar su frustración sobre un niño inocente. Ninguna disciplina justifica las cicatrices ni físicas ni del alma. Los hijos no son posesiones, son vidas que nos fueron confiadas para cuidar y amar. Ahora, cuando Tomás viene a pescar conmigo al mismo río, donde le enseñé a lanzar la caña, y sus hijos corren riendo entre los matorrales, sé que la violencia no nos quebró. Rompimos el ciclo. Mi hijo educa con firmeza, sí, pero también con ternura. Y cada vez que lo veo abrazar a sus pequeños sin miedo, entiendo que el verdadero triunfo no fue sobrevivir, sino haber aprendido a amar sin repetir el dolor. El viento del desierto sopla suave esta tarde. Cierro los ojos, escucho el canto de los grillos y pienso: a veces la venganza más pura no es castigar, sino sanar.